Uno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gustazo nuevamente estar con ustedes esta tarde, noche de miércoles de Café Relacional. Es un gustazo, saben, tener el día de hoy a esta invitadaza, ¿no? Ahorita les voy a dar la palabra y que se presente, pero bueno, a todos ustedes, bienvenidos a esta página de Conexiones Relacionales. Es una página creada precisamente para co-crear redes, para crear trabajo en colaboración con ustedes en co-creación. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias, Viviana, gracias porque estás aquí. Gracias a todos. Bienvenidos. El tema del día de hoy es el contexto como elemento para el cambio, el contexto social como elemento para el cambio. Bienvenidos a esta charla de café relacional y pues bienvenida, Margarita. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por haber aceptado. Ella es la maestra Margarita Martínez y pues bueno, bienvenida. Quisiera darte la oportunidad, Margarita, para que te presentaras tú, para que nos platiques un poquito, porque si no se nos va toda la hora, en tu experiencia, porque es enorme y es riquísima, pero lo importante de hoy, déjenme les anuncio, es que hoy tenemos a una psicóloga social. Es una perspectiva desde la psicología social, desde el enfoque sistémico relacional del Milan Approach. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, un gustazo también estar. Salud por el cafecito que nos estamos compartiendo a Salud distancia. por el cafecito. Pues yo estoy a sus órdenes, soy Margarita Martínez. Yo hice mi licenciatura en psicología social y adoro esa línea de la psicología. Es muy rica porque nos ayuda a ver el hombre en su contexto. Por eso desde el título es una visión de una psicóloga social, ¿verdad? Luego estudié mi maestría en terapia familiar sistémica y me he dedicado a la docencia desde hace 40 años. Nada más, ¿Sí? fíjense nada más. En psicoterapia pues llevo 30 años casi, ¿verdad? Voy a cumplir 30 años acompañando las vidas de las personas que quieren ser acompañadas. Completamente. Pues bienvenida, Margarita. Un privilegio, un gusto, un honor que estés con nosotros. Y bueno, pues vamos entrándole directo al tema. ¿Qué te parece? Excelente. Excelente. Pues bueno, el contexto como elemento del cambio social. ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos arrancar, Margarita? Pues mira, entendiendo que el contexto está con nosotros desde antes del nacimiento. Es decir, siempre hay unas circunstancias alrededor de nosotros. A eso se le llama contexto, a las circunstancias que están a nuestro alrededor y que nos permiten sobrevivir y luego aprender a vivir. Claro, ya lo decía este filósofo español Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Exactamente. Entonces los quiero regresar un poquito a nuestro inicio de vida, que es el vientre de nuestra madre, es el primer contexto social. ¿Por qué? Porque no somos la misma persona. Nuestra madre nos alberga en su útero, pero se empieza una relación de contexto ahí, ¿sí? Es Wow. decir, empezamos a aprender de las emociones de la mamá que se transmiten a través de las hormonas, ¿no? Su tristeza, su alegría, ¿no? Empezamos a escuchar ruidos también ya, nuestro oído se empieza a desarrollar y empezamos a escuchar la voz del padre, a veces, la voz del abuelo o la voz de los hermanitos. Claro. Cuando Oye, nuestro padre toca el vientre de la madre, es una comunicación emocional hermosa que ya nos está dando información, ¿sí? sí. Pero si lo vemos sistémicamente, nosotros empezamos también a devolver información cuando pataleamos, ¿no? Y el padre siente las patadas del bebé como respuesta a su saludo, porque el niño se emociona o nos emocionamos.
con la presencia de los seres que nos aman, ¿verdad? Entonces, es el primer punto para poder entender que el contexto es parte de nuestra vida y que es sistémico, es decir, de ida y vuelta. ¿Sí? Es dialógico, ¿no? En ese claro, sentido. nosotros informamos al contexto y el contexto nos manda información. El segundo punto, pues, es que estamos permanentemente en un proceso de cambio. Déjame antes comentar algo del primer punto. Oye, qué importante. A lo mejor alguien me puede decir, pues sí, claro, eso es obvio, ¿no? O sea, alguien pudiera decir o correr, caer en la tentación de obviarlo, ¿no? De Sí, obviarlo. Lo que entiendo y que nos estás queriendo transmitir en este momento es la importancia. Es así decir, es. la consideración de ese contexto. Te escucho como si fuera o como si estuviéramos hablando a dos niveles contextuales. Uno de vida intrauterina, ¿sí? Sí, Es decir, el contexto inmediato próximo de este ser que se está desarrollando dentro de un vientre, biológico, claro. de un vientre, ¿no? O sea, y que tiene un contexto nutricio, que tiene un contexto que le permite generar y desarrollar la vida. O sea, creo que ya dentro, o sea, ya de entrada, o sea, es eso. Todos los seres vivos y todas las personas que están conectándose y los que ya están conectadas, que ya nos están saludando, por ejemplo, Magali, Cristian, María Mairena, eh, todos, bueno, los que nos están visualizando en este momento, todos, justamente, nuestro primer contexto es un contexto que privilegia y posibilita que hoy estemos vivos. Exacto, ¿No? Y en el exacto. siguiente nivel que estás comentando, Margarita, de este mismo contextual, es, sí, el contexto de vida intrauterina, pero también el contexto de la madre Claro, y las relaciones que se establecen ya simbólicas entre las personas en torno a la madre y el ser que lleva dentro. exacto, exacto. Es decir, somos sociales desde el momento de la concepción para que nos podamos ubicar de manera sencilla. Somos seres sociales desde el momento de la concepción. Wow. Y Margarita, ¿cómo podríamos, ahorita hablabas de los sonidos, de las expresiones emocionales, ¿cómo pudiéramos decir o cómo podríamos definir un contexto saludable, un contexto social saludable para este momento de la vida? Bueno, lo que pasa es que somos seres afectables, Wow. ¿sí? Es decir, nos afecta para bien o para mal las circunstancias biológicas y las circunstancias emocionales inmediatas al contexto en el que vive la madre. Un contexto de violencia, un contexto de amor, nos va a afectar de manera diferente, pero somos seres Pero es una afectables. afectación. Sí, hay una afectación ¿No? positiva y una afectación negativa. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de afecto, tenemos que entenderlo de las dos vías. Ya. Sin embargo, la importancia que quiero dar yo a esto es que nosotros también influenciamos el ambiente. Desde la noticia de la concepción, desde la noticia de que viene un bebé, nuestra presencia impacta el medio social donde vive nuestra madre. Y en el cual se gestará la vida. Exactamente. Entonces, para tener una afectación positiva, se requiere, yo le llamo una matriz social que nos acoja. Para mí Wow. tenemos tres matrices, ¿verdad? La biológica, la social, ¿no? Y la espiritual. Es decir, como somos tridimensionales, se requiere también una matriz espiritual, puesto que somos seres con alma. Wow, entonces tres. La Tres, matriz biológica, matriz social social y la y la matriz matriz espiritual. espiritual. Es decir, cómo necesitamos ser valorados como seres trascendentes. De esto casi no se habla.
pero igualmente impacta, Wow, ¿sí? claro. Sí, sí, el Entonces, mismo para don mí de es la vida, súper ¿no? bien, claro, porque una vida sin trascendencia, pues es una vida plana. Naces, creces, te desarrollas y mueres, como cualquier planta. Excelente. Pero si Completamente. tú tienes este contexto espiritual, pues entonces sabes que la vida no se termina con tu muerte. Ok, aquí podemos entrar en un terreno ríspido, ¿no? Porque Sí, creo que también aquí depende de cada quien, de las creencias sí, o las cuestiones religiosas, que no tanto es la religión, sí, sino que es la dimensión espiritual, ¿no? Ya claro, cada religión tendrá su aspecto de espiritualidad, claro. ¿no? Y habrá quien no quiera aceptar la presencia del espíritu y se le respeta. ¿Me explicó? Ujú, Pero comprendo. pues, todos tenemos el derecho de hablar de nuestra conceptualización, de cómo entendemos la vida y de cómo entendemos el contexto social. Pero a ver, Margarita, a final de cuentas, el cambio, lo entendamos o no, o el contexto lo entendamos o lo Ajá, tengamos consciente o no, nos afecta. así es. Y nos afecta, como tú decías, para bien o para mal. ¿Sí? Ya, ¿Por qué? Porque otra de las cosas que nos ofrece el contexto son las condiciones para la supervivencia primero y después para vivir, es decir, para elegir un modelo o un modo específico de vivir, de resolver las situaciones, para mantenernos en la vida. Porque tú ya. sabes que hay personas que deciden no seguir viviendo. ¿Me explico? Ujú, ujú. Sea porque su proceso de adaptación no les alcanzó para sobrellevar los momentos de desarrollo, le llamo yo. Ya, claro, claro, totalmente. Y este proceso de cambio, desde tu experiencia, desde la parte también epistemológica de la psicología social, ¿es un cambio planeado, es un cambio estructurado, es un cambio que sea por o espontáneo? ¿Cómo es? Pues es un cambio aleatorio, porque finalmente nosotros tenemos una impronta para seguir vivos. Pues. Ujú. Entonces, los cambios acompañan la vida del hombre. Es decir, son procesos naturales. Solamente el que no cambia no sobrevive, pues. Mi ideal Wow, es, ese es uno ajá, máximo fuerte. Quien no cambia no exacto, sobrevive. Es un no, poquito como la adaptación. exacto. El proceso de Entonces, adaptación está acompañado de cambios. entonces podríamos decir, la máxima es los procesos de cambio son procesos naturales de vida. Así es. Lo que pasa es que el hombre es imaginativo y pues añora los momentos de confort, ¿sí? Es decir, hay una expectativa de que nada cambie, pero es un mito, no se Ok. puede y no nos conviene además. Fíjate, Margarita, que mencionas algo bien interesante, ¿no? Al final de cuentas, hay una, está bien posicionado el concepto de la zona de confort, Ajá, ¿no? Como esta zona, eh, casi como una zona que hay nirvana, exacto, y que hay que casi salir de ella, o sea, casi como una zona mm, no, no combinable con la evolución, con el proceso, con el cambio, como si fuera algo a evitar. Sí, es que ya estás en tu zona de confort, es que estás en tu zona de confort. Y digo, es que hay una gran, y es muy sutil la diferencia. Y comprendo la situación del acomodamiento, del anquilosarse en una situación y no buscar ya el cambio por cierto no querer hacerlo, comodidad, ¿no? Pero al final de cuentas dices, es que también esa zona de confort, los seres humanos
luchamos por llegar a un momento en el cual decimos, ay, qué confortable estar ahorita aquí, Ajá, como estar ahorita platicando contigo en este café relacional, ¿no? así Y es, decir, qué a gusto, y quiero disfrutarlo. Y que no hay se un, acabe. que no se acabe, ¿no? Pero digo, pero ¿qué problema hay con quererme quedar un rato en mi zona de confort para disfrutar lo confortable? Claro, porque los cambios de preferencia no tendrían que violentarnos, Ah, ándale, eso es el punto. ¿sí? Entonces, si te acuerdas de Piaget, como buen epistemólogo, nos hizo el favor de describirnos cómo se construye la experiencia humana, el conocimiento. Y él dice que no es un proceso estático. Por ejemplo, de la fase preoperacional, que termina más o menos a los 4 años, 5 años, ¿no? Donde todo es fantasía, donde tenemos el animismo, ¿no? Podemos dar vida a las corcholatas, podemos dar vida a las hojitas, ¿no? Convertirnos en un héroe, ¿no? Nuestra sala ser un avión, ¿no? Exactamente. Tener Pero tenemos, superpoderes. claro, para haber llegado a donde nosotros hemos llegado en nuestra vida, Edgar, tuvimos que pasar por la etapa operacional, es decir, donde viene la educación formal, donde tenemos que aprender a sumar, a restar, a leer, a obedecer, a convivir, ¿no? Y pues viene la fase operacional, que es la más interesante desde mi punto de vista en la epistemología de Piaget, porque son dos procesos. Por un lado es la asimilación de las nuevas experiencias y luego pasas por una tormenta, ¿no? Que él le llama de Kalash, que es así como un toy, ¿no? ¿Qué ¿Quién pasó? soy un toy? Sí, ¿Qué pasó? exactamente. Como cuando te Y, revuelca esa ola que dices, es para arriba, para eh, abajo, para dónde está, dónde está el norte, dónde está el sur. exactamente, Tengo bueno, que brincar o tengo que agacharme, ¿no? exacto, no entiendo nada, ¿no? Y a eso Piaget le llama de Kalash, no tiene traducción en español, pero digamos que es como un caos, como un momento de caos en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Porque como está llegando nueva información, la tienes que acomodar. Por eso son dos ¿Sería un procesos. tipo crisis? Sí, exactamente. En la crisis todo es caos. Inconformidad e incomodidad. Fíjate, esos tres elementos concibo yo ¿Los puedes en el repetir, por proceso. favor? Sí, es inconformidad, incomodidad y acomodo. ¿Sí? Porque hay un dicho muy común entre nosotros que dice, o te acomodas o ¿sí? Para aquellos que nos están visualizando en otro país, muy Ajá, probablemente no van a entender esta referencia. Cuando uno hace una cita textual en este momento, yo voy a hacer una citación de Martínez 2020, o te ajá, aclimatas o te aclichingas, así es es. la frase completa. Traducción para todos aquellos que nos están viendo en otra parte del mundo, en Latinoamérica o en Europa. Ajá. ¿Cómo pudiéramos traducir esta frase? Pues o te acomodas o te friegas, pues, o sea, no le entras o O vas a te perder, jodes, pues. ¿no? Sí, así es, dirían los españoles, ¿no? Claro. Entonces, por eso tenemos que conocer que desde niños hemos pasado por los procesos de acomodación. Cuando llegamos a la acomodación, subimos un escalón más en nuestro desarrollo. Y tú decías algo muy interesante. No se puede subir el escalón sin momentos de crisis. ¿Sí? Si nos vamos a nuestra adolescencia, Edgar, vivimos un proceso de duelo porque se fue la infancia, dejamos de ser niños, entonces nos decían que nos veíamos muy ridículos jugando o haciendo las cosas que hacíamos de niños, ¿sí te fijas? Entonces nos sentíamos fuera de lugar porque pues no sabíamos qué rollo con la adolescencia,
no nos quedaba la ropa, un día amanecíamos que más o menos nos reconocíamos y otro día pues nos desconocíamos porque la nariz creció, porque ya no me acomoda la ropa, porque no soy yo, ¿no? Un poco un proceso de despersonalización, como quién Que es en esta realidad persona. es el proceso de la verdadera identidad, ¿no? Aunque se Claro, viva como lo contrario. exactamente. Entonces, si nosotros empezamos a unir crisis, desarrollo, cambio y mejora, haremos un cóctel muy interesante para vivir el contexto social y aprovechar lo que nos ofrece el contexto, aunque nos cuestione, aunque nos incomode, aunque nos rompa el momento de confort que estamos viviendo. Eso, aunque nos rompa. Híjole, qué fuerte expresión. Sin embargo, entiendo que es esta ruptura necesaria para hacer emerger el ser, Claro, exacto. Como el un ser proceso de parto, contextual. como el Un- proceso de parto. Es decir, la mujer no se puede quedar con su bebé adentro porque se morirían los dos. Y el proceso de parto, hasta donde yo sé, pues va acompañado de incomodidad, de cólicos que duelen si vas a parir. Y si no, pues vas a tener que parir a través de una cesárea, que también son molestos, porque te van a rajar la piel, porque tienen que abrir el músculo del útero, ¿no? Pero son los pequeños y grandes costos, que de eso hablamos muy poco, pero que hoy quiero hablar de los costos del desarrollo humano. Hay gente que no parece no estar dispuesta a pagar ningún costo por crecer y por eso se pelean tanto con los cambios. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta crecer? Pues nos cuesta el monto de aceptación que queramos aportar, por la frase que tú decías aquí muy de nosotros, ¿verdad? Es decir, todo tiene un costo. ¿Quieres mejorar en el trabajo? Pues tendrás que romper tu momento de confort. Fíjate, nosotros ahorita cuando estuvo la compañera hablando de el tiempo de virtualidad, es decir, de cómo estamos entrándole a los medios, pero no porque quisiéramos, Edgar. Denise Sobre Ordóñez, todo sí, mi sí. generación, pues es como la más reacia para entrarle a la tecnología. Nos pone tensos, nos ponemos nerviosos, nos sentimos incapaces, ¿no? Y sin embargo, pues si queremos seguir en la vida profesional, tenemos que actualizarnos. Y entramos en crisis. Yo no sabía dar clases de manera virtual, pero ya aprendí a dar clases de manera virtual. No fue sencillo, no fue cómodo, ¿sí? Pero si se tiene que hacer y quiero estar en la línea de trabajo como profesional, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer con los costos que tenga que pagar de ansiedad y de Sí. autodescalificación, porque pues, créeme que nosotros nos sentimos pues como medios lentos para eso y las generaciones jóvenes ya vienen con el chip puesto para meterse a los medios. A ver, Margarita, eh, creo que la tendencia puede ser a sacar una conclusión muy inmediata, que para crecer, para evolucionar, es necesario y solo es a través de la crisis. Es decir, que no, o sea, cabría la posibilidad, es pregunta más que afirmación, cabría la posibilidad de que el cambio también sea acompasado en el ritmo de la vida, o sea, que sí Sí, haya un cambio que no necesariamente te lleve a crisis violenta o a crisis de ruptura, exactamente. sino de evolución. Nos decía en este momento, en un comentario, este, Sol Bautista, gracias Sol,
nos dice, justo hablaba hoy de esto, aprender, desaprender, mutar, reinventar, repetir esta parte del cambio y que yo me pregunto, ¿qué solo a través del dolor puede haber el cambio? No, yo creo que no, porque la mente es tan poderosa y el contexto puede ayudar tanto con información adecuada para que tú te prepares mental, emocional y físicamente para lo que viene. La información te puede salvar de la violencia del cambio. O sea, si a un niño se le empieza a decir, disfruta esta etapa porque habrá otras donde ya no te van a interesar los juguetes, disfruta esta etapa. Cuando llegue te vas a dar cuenta, pero no podemos permanecer niños. ¿Te fijas? Yo le diría a mi hijo, ¿te fijas? Yo tuve que dejar de ser niña para poder ser tu mamá. Es decir, cuando preparamos mental y emocionalmente a las generaciones o a las personas, ¿no? Para lo que viene en el contexto que te va a afectar. Por ejemplo, estas crisis de la pandemia nos agarraron a todos pues, fuera de línea porque no se esperaba. Sin embargo, sabemos que en la vida habrá momentos que llegan las cosas. Llega un virus, llega un huracán, llega un terremoto, pero también son procesos naturales y contra eso no se puede nada, es mejor saber que son naturales y hay que prepararnos. Por ejemplo, yo que viví el terremoto del 85 en la Ciudad de México, me preparó para los siguientes temblores aquí en Guadalajara, porque aprendes un protocolo para sobrevivir y empiezas a aceptar que son fenómenos naturales. Y si tú vives en la Tierra, van a estar presentes. No te puedes encerrar en una cápsula mental imaginando que a ti no te va a suceder. ¿Sí? Porque por eso es la importancia del contexto como elemento de cambio. Ahorita estamos cambiando, estamos Claro, procesando todo esto, César. claro. Oye, Margarita, ¿y por qué si el cambio nos trae tanto bien, mutación, evolución, crecimiento, progreso en ese sentido? Que bueno, dicho sea de paso, estamos hablando de elementos de calidad de vida, ¿no? O sea, y que el cambio social tiene que llevar por fuerza a eso, ¿no? Pues cierro paréntesis. ¿Por qué los seres humanos tenemos, no todos, evidentemente, por favor, público, no me aviente, no me arroje, por favor, tomates o Ajá. jitomates para los que somos de esta región, ¿sí? Este, no quiero generalizar, ¿no? Sin embargo, creo que hay una tendencia a resistirnos al cambio. Porque el cambio o no sé si es resistencia, pero al menos esta parte de ay, en este breve lapso para algunos de incluso de ansiedad ante el cambio, ¿por qué la tendencia del ser humano podría ser a quedarte más bien que a cambiar si el cambio es natural, como lo acabas de decir? Bueno, es que precisamente estamos educados como decía Freud, ¿no? En el principio del placer, ¿sí? Es decir, mm, nos falta la otra parte, el principio del dolor, de la incomodidad. O sea, son tendencias como en una impronta humana que busca el placer como motivación. Entonces, cuando ya tenemos momentos placenteros, pues no queremos esforzarnos, porque supuestamente, entre comillas, ya los tenemos y por lo tanto, ¿por qué tendríamos que esforzarnos si ya los tenemos? Entonces, cuando te pide el contexto que te muevas, ¿sí? Aunque no hayas esperado el cambio, ya llegó. Es cuando nos resistimos, porque como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que moverme? ¿Por qué tengo que aprender? ¿Por qué me tengo que cambiar? Es una cosa también muy natural en el ser humano.
resistirnos al cambio, aunque después la experiencia nos dice que qué bueno que me cambié de escuela, qué bueno que me cambié de ciudad, qué bueno que no me casé con esa persona, qué bueno, ¿sí me explico? O sea, Y la al experiencia. contrario, ¿no? Creo que no todos los cambios, dependiendo, eso es que estamos hablando en decisiones, ¿no? A lo mejor Sí, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o sea, no era por acá también, pero también es un elemento de aprendizaje y por claro, lo tanto de crecimiento, aunque no sea necesariamente que haya acertado, ¿no? sí, En la porque ese puede decisión. ser el gran disparador de que me tengo que mover. Y eso es lo que vemos nosotros en terapia, ¿no? Personas insatisfechas, infelices con una situación, con una relación, y vienen para sentirse acompañadas justamente en los procesos de cambio que van a tener que realizar si quieren otra cosa diferente. Tú sabes que nosotros los terapeutas nunca sugerimos un cambio. Las necesidades que trae el paciente es lo que nosotros acompañamos, pero a nosotros nos da igual que cambie o que no cambie. ¿Me explicó? En el sentido de que no nos involucramos con los proyectos personales de nadie. Estamos ahí para acompañarlos en lo que la persona decida hacer Y en lo que no decida hacer. y en lo que no decida hacer, exactamente. Porque lo que se valora es qué es lo que vienes a buscar en este proceso. Lo que te trae aquí, pues ya te trae aquí. Es decir, sabemos que no estás contento, que no eres feliz, pero ¿hacia dónde quieres ir, no? Porque sin objetivo no hay terapia. Fíjate, Margarita, que en una ocasión escuchaba yo a un ponente que en ese momento se me escapa el nombre, se los debo, si se lo recuerdo al rato, se los menciono, donde decía que el ser humano vive tres momentos de revoluciones o de giros copernicanos en la vida, ¿no? Ajá, Tres momentos, y uno es en la infancia, otro es en la adultez y otro en la vejez, ¿no? así es. Eh, eh, que luego podemos creer que los cambios, los grandes cambios, eh, eh, tendrían que ser muchos y que no necesariamente, ¿no? Porque también la estabilidad emocional, recordemos, somos sistémicos, la homeostasis tiene, el sistema busca la Es estática, homeostasis, ¿no? es Sí, dinámica. y la busca la homeostasis, busca el equilibrio, el ser humano busca el equilibrio, todo sistema busca ese punto de equilibrio. A veces lo hace de manera eh, 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 sintomática, ¿no? O a veces a través de un chivo expiatorio que permita el mantener la homeostasis dentro del sistema familiar, el sistema parental, ¿no? Claro, porque aquí Entonces, viene, termina tu sí. idea. Decía, no, nada, solo decía que justo los grandes cambios no son muchos en la vida, Claro, pero son simbólicos y significativos. Volvemos a Piaget y a sí, Oswald, ¿no? sí, porque lo significativo se queda y con eso haces cosas en tu vida, ¿sí? Eh, la visión sistémica me encanta, me gusta mucho por este intercambio de ida y vuelta, esta parte cibernética circular, que pensando en eso dije yo, pues es importante que nos caiga el 20 de cómo nos afecta el contexto, pero cómo afectamos al contexto también. Porque los procesos de autorreferencia, ahorita explico, son dos los puntos que a mí me encantan de la visión sistémico-cibernética, es decir, la autorreferencia y la resonancia. La autorreferencia tiene que ver con esa lectura que hacemos de lo que sucede, pero que tiene que ver con en mí qué significa eso. Porque tú hablabas de la parte significativa, es decir, para mí puede ser muy significativo las muertes por COVID.
pero a otra persona no le resulta tan significativo. No le dice nada a ella. ¿Sí me explico? Que es la parte de autorreferencia. Como cuando tomamos un libro o leemos un libro y dices, pues está interesante, pero no veo qué relación tenga conmigo. ¿Me explico? Y ahí se me ocurre algo que sí, justo conecto con la primera idea, cómo influye el contexto de nosotros, porque no sé si les ha pasado que tanto nos anuncian, ya fuiste a ver la película de Avengers, está genial, padrísimo, y no sé qué, ya viste la serie de full, no sé, o Ajá. sea, de quien sea, ¿no? O sea, cualquier serie, y todo el mundo está hablando de ello, y todo el mundo y se crean altas expectativas de lo que vas a ver y luego la ves y tú dices, ¿en serio? Esto es lo que, justo la Sí, influencia del contexto, ¿no? sí, porque la lectura que hacemos nosotros solamente nos va a impactar cuando nos demos cuenta qué significa, qué significado tiene para mí, cuando nos hagamos conscientes de que no podemos estar fuera de contexto. Es muy peligroso salirte de tu contexto, porque entonces haces una carretera arriba, que es parte de la psicosis, ¿no? Entonces generas otro lenguaje, que generas un mundo desde tu perspectiva nada más, te aíslas y entonces, pues es como la manera de fugarte, de no estar ahí, de no conectarte. ¿Me explico? Entonces, fíjate, la resonancia es, están sucediendo cosas, ¿sí? Pero yo con qué me quedo? ¿Con el miedo de los que están muriendo? ¿O con la esperanza de los que se están recuperando? ¿Qué resuena más en mí? Porque antes se pensaba que origen era destino, recuerda el principio del psicoanálisis, ¿no? Sí, fíjate Para que nosotros no, para los no. sistémicos no, porque la equifinalidad nos ayuda a entender que lo que importa es el aquí y el ahora, ¿sí? Tú Sí, puedes cambiar. fíjate, ahorita te escucho y me evocaste, seguramente conoces muy bien tú Herbert Spencer, ¿no? Y en su teoría del cambio, ¿no? Ajá, Ahorita que decías como estas dos, pues dos extremos, ¿no? Dos tendencias, lo mencionabas antes con la pulsión de muerte, la pulsión de vida, ¿no? El sí, Eros y el Thanatos de la teoría psicoanalítica. Recuerdo que Herbert Spencer decía que había dos hitos contrapuestos, ¿no? En la evolución, ¿no? Pero que habla justamente de cómo el cambio social es un proceso tan natural, ¿no? Que va de lo simple a lo complejo, ¿no? Que va, que va posibilitando la diferenciación, como lo decías hace ratito, de este niño, ¿no? Que llega un momento en que entra en crisis, decir, pues, ¿quién soy yo? O sea, este cuerpo ya no es el que yo conocía como mío, ¿no? así Para es. luego llegar a través del crecimiento a una homogenización, ¿no? De las desigualdades, ¿no? Entonces Sí, dice que justamente esta división, esta separación, esta alteridad, esta otredad uh-huh, es necesaria, ¿no? E incluso en los grupos sociales para que se puedan, ahora sí que identificar, o sea, los blancos con los blancos, me refiero a colores, sí, escúchenme, no a razas los, no sé, que no sea un color que se asocie a eso, grises con grises, ¿no? O sea, en ese sentido. Y entonces hablar de un proceso natural del cambio como parte de la vida, ¿no? Y lo decía esto hace un momento, la crisis como oportunidad de cambio y de mejora, claro, aunque no sea porque, cómodo. ¿no? Porque eso es de lo que nos debemos de desprender, es decir, los cambios nos van a preparar para lo que sigue o lo que se está viviendo, Sí, ¿sí? mira, Pero si esperamos que sea cómodo o que nos guste, pues va a aumentar la resistencia y vamos a tener que pagar más altos costos.
emocionales. Ya, mira, me gustaría hacerte un comentario que nos están escribiendo en este momento. Adriana Rojo, desde Hermosillo, un abrazo hasta allá, gracias. Hola. Nos dice una pausa inteligente para identificar qué está pasando en nosotros. Entonces, atender y responder al contexto y la autorreferencia. Y nos pide si puedes compartir estrategias de centramiento. ¿Sí? El centramiento viene con tu proyecto de vida. Si lo tienes claro y si sabes hacia dónde vas a poder hacer las modificaciones en ti para lograr tus metas. ¿Sí? Cuando estás muy disperso, no sabes hacia dónde vas, ni a qué le tiras, como dicen en mi pueblo, ¿no? Viva el sur de Jalisco, somos del sur los Uh-huh. dos. Exactamente. Pues puedes dar muchos disparos al aire y se te van a acabar en tu carabina. Te vas a Ya. agotar con lo que sucede. Entonces, una pauta para centrarte en ti es, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi meta? Puede que la alcance, pero no como yo me imaginaba o como lo que yo ya tenía arreglado, porque ya se desarregló. Por ejemplo, ahorita muchos de nuestros connacionales han perdido su trabajo, Ya. y hay que volver a empezar. Y no es lo mismo empezar, recomenzar a los 30 que recomenzar a los 60, como yo comprenderé, si me explico. No es lo mismo, pero no necesariamente es negativo. No, no, O sea, porque tienes la experiencia enorme. ándale, ¿Por ándale, qué? Pues, porque eso es lo que te respalda, ¿no? Y no solo a ti, Margarita, al ser humano. La exactamente, vida, la experiencia vital que nos lleva a un cierto momento en la vida en el que uno hace síntesis. Y entonces, cuando uno madura, yo lo he visto en procesos de acompañamiento e incluso en mis mismos procesos, Margarita, cuando digo, híjole, cuando ya empiezo a hacer síntesis, donde ya digo, ay, no quiero ir a este lugar, no quiero ir a ajá, esta reunión, ¿sí? ajá, Y no tengo que ir por compromiso, y entonces tampoco estoy con las personas que ya no quiero estar, ¿no? Y estoy con las que sí quiero estar, ¿no? Entonces, esos procesos de síntesis, y a lo mejor esto también puede ser un centramiento de lo que realmente vale la pena, ¿no? Como, y parte de ese cambio en la vida podría ser esta cernida de lo importante y lo accesorio. exactamente, porque hay personas que acumulan muchas experiencias, pero no las valoran o las descalifican. Y para mí que descalificar una experiencia es no hacer sumatoria, sino hacer resta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la primera vez que me molesté con mi amiga, con una amiga que yo quería mucho. Entonces, sentí que pues no estaba bien, que yo no la quería perder, no la quería ver molesta conmigo. Entonces, pues, también me sentí apenada, pero también me sentí enojada porque yo no supe qué le hice. Y entonces, cuando empezamos a quedarnos con nosotros para hacer una revisión de lo que sí tenemos, de lo que sí hemos hecho, de lo que nos dejó haberme equivocado con esta amiga que la herí, seguramente, ¿no? Este, asumir esa parte para saber qué sigue. Si me interesa esa persona, la busco, me disculpo, pero respeto si ya no quiere ser mi amiga, aunque llore. ¿Me explico? Pago el costo de la pérdida y los duelos que también hay que hablar en los procesos de cambio. Claro, Margarita. Oye, ¿cómo nos podrías dar o profundizar un poquito más en esta parte de qué podríamos hacer para valorar de una manera, pues sí realista, pero y en el realista me refiero a validar las experiencias. ¿Cómo podría una persona no desacreditar una experiencia
más bien en positivo. ¿Cómo podría un ser humano hacer este proceso de valoración de la experiencia, aunque ellas hayan sido dolorosas? Sí, yo lo que utilizo y lo que les participo en mi proceso de aceptación de vida es, no hagas un juicio de valor personal con una experiencia negativa. Es decir, no te enjuicies a ti. Es algo que sucedió, donde tú estuviste, tú participaste, pero participaste con lo que tenías, con lo que alcanzaste a hacer. No tenemos la obligación de ser 100% asertivos, ni todo el tiempo. Las equivocaciones sirven como le sirvió a los grandes inventores, ¿no? Como dicen, por ejemplo, de Tomás Alva Edison, ¿no? Que tuvo no sé cuántas experiencias que no le salió lo de la bombilla, pero salieron otras cosas, fíjate. Entonces, en lugar de que a la primera le hubiera salido la bombilla eléctrica, que luego dicen que no es de él, que es de Tecla, ¿no? El otro ingeniero, pero hizo otras muchas cosas con lo que no le salió, con lo que nosotros le llamaríamos fracaso. Pero yo casi estoy segura de que Tomás Alva Edison nunca se sintió idiota, ¿sí? Nunca se sintió idiota, nunca se descalificó para poder seguir con la creatividad, Edgar. Eso a mí me sirve mucho para no descalificar ninguna experiencia por más incómoda que sea. Sí, o sea, entonces sería cuidar el no descrédito. Exacto. Híjole, es que aquí hay algo, no me quiero poner demasiado filósofo, ¿no? En este rollo, pero porque quisiera que fuera más pragmático, ¿no? Es decir, pero al final de cuentas es una situación nuevamente simbólica, es decir, de cuánto valor yo le doy a eso. Sin embargo, la vida tiene valor. La vida vale, aunque nos diga nuestro paisano José Alfredo Jiménez que no, pero la vida vale, tiene su valor. Entonces, cuando yo vivo un descrédito hacia mi propia existencia, ¿no? En realidad no es que pierda valor, sino más bien el simbolismo que yo le doy a ella es distinto, ¿no? Sí, porque yo les invito a que hagan un diagrama donde pongan un círculo enorme que representa la vida. Y después ustedes tomen un lugar en la vida. Hagan un puntito dentro de la vida. Porque estamos dentro de la vida, no estamos fuera de la vida. Yo no sé qué es la vida. Yo puedo decirte qué es mi vida. ¿Me explico? Y yo sé que valgo. Y no valgo por lo que hago, sino porque el hombre trae dignidad con el simple hecho de estar aquí. Porque no somos lo que hacemos, Edgar, ni valemos por lo que hacemos. Esas son ya premisas que en la socialización se van escuchando y por eso el contexto te va a ofrecer eslogan, te va a ofrecer premisas, te va a ofrecer evaluaciones, juicios, ¿no? Pero lo interesante es lo que tú decías, finalmente, lo que es significativo en mí y sobre todo que sea útil para seguir viviendo y vivir mejor. Completamente, creo que es esto, o sea, creo que podemos saber o hablar de un cambio o que el contexto influye el cambio si este cambio nos lleva a una mayor calidad de vida, ¿no? El contexto propone, Edgar. El contexto siempre te propone cambiarte, moverte, mejorar, ¿no? Te exige una respuesta, porque ahí no te pregunta, te exige una respuesta a las circunstancias que te presenta. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. el hecho es de cómo quiero responder, cómo sé responder, descubrir qué me toca hacer. Son 3 preguntas existencialistas muy interesantes, porque yo soy la única responsable de mi vida, Edgar.
Sin embargo, es una existencia relacional. Exacto, Es exacto. decir, estamos en el mundo. Ajá. Sí, ya lo decía el filósofo, ¿no? El Lebesbelt, ¿no? O sea, estamos arrojados en esta vida, en este mundo, ¿no? Creo que es importante eh, eh, saber que nuestra existencia, exacto, es relacional, es simbólica en cuanto a relacional. Y, y en la medida en la cual somos conscientes de cuánto influye, como lo decías tú, el contexto en nosotros, cuando entendamos que es tan importante cuidar en nuestro entorno, Ajá. dejaremos de acabar el mundo como lo estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que una postura pasiva te resguarda de muchas cosas. Y ves la vida pasar y que pasen las circunstancias por ti. ¿Sí me explico? Y dices tú, sin embargo, pierdes la riqueza de ser interactivo. ¿Sí? Esta parte bonita de la co-creación. ¿Qué vamos a hacer con esta experiencia del COVID? Pues lo que diseñemos. ¿Qué lectura vamos a dar al final cuando ya en los procesos naturales, biológicos de los virus, ¿no? Como lo hicimos con el H1N1, como lo hemos hecho con otros virus que nos han visitado y otras bacterias, ¿no? Como la tuberculosis, como la viruela, como la fiebre española en 1918. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, solo cambian de nombre las cosas. Así es. Oye, quisiera hacer un paréntesis en este momento e invitar a todos aquellos que están participando de esta charla de café relacional que puedan ir poniendo en los comentarios algunas preguntas que quisieran que Margarita les respondiera, ¿sí? Eso es importante. Les quiero agradecer a aquellos que han estado comentando, haciendo agradecimientos o felicitaciones. Gracias. Estos espacios pues son para co-crear precisamente espacios ustedes y nosotros, ¿no? Desde este enfoque sistémico relacional del Milan Approach y que las personas que estamos acá tras bambalinas, somos fervientes eh, eh, colaboradores digamos, de este enfoque, ¿no? Uh Y -huh. creemos, y no solo colaboradores, sino además promotores, Participantes, claro. participantes de esto. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, porque ustedes son los que nos permiten precisamente tal vez generar un cambio. No sabemos, Margarita, a cuántas personas llegará y no sabremos a veces ni siquiera si no dejan una huella como un me gusta o un me encanta o un comentario, a lo mejor no sabríamos ni siquiera quién lo vio, pero quién sabe cómo estamos influyendo Así contextualmente es. en la Ah, vida de los demás. exacto. Es una gran responsabilidad subirte a medios, ¿no? Presentar, dar tu opinión, tu cara, tu persona, ¿no? Eh, porque, bueno, no somos monedita de oros, porque las personas se van a quedar con lo que les sirve. Yo soy gente de esperanza, no tengo expectativas cuando yo hablo, cuando yo me presento, doy una charla, doy una clase. Mi responsabilidad es sembrar ideas para que cada quien tome de lo que yo digo, de lo que yo expreso, lo que mejor le acomode en ese momento, ¿no? Pero agradezco su apertura de todos mis alumnos, de todos los que nos están escuchando, porque si nos están escuchando, la señal es que les interesa tomar del contexto social informaciones que tengan que ver con ellas. ¿Ves cómo es importante la autorreferencia y la resonancia? ¿Sí? Es decir, no tenemos la obligación de saberlo todo ni de ser moneditas de oro. Pero creo que hace ratito en el backstage
Ustedes no saben, antes de salir en onda, estábamos dialogando algo, Margarita y yo, y hace ratito mencionaste también un concepto muy importante, la resiliencia, resiliencia. ¿Cómo es que la resiliencia es un elemento importante en el cambio, en el contexto? Miren, para aquellos que no conocen el término, se habló también en otra de las charlas también de resiliencia, se sacó de la física, Edgar, de la física y de la química, ¿sí? La resiliencia se le conocía también en el mundo de los metales como ductilidad, es decir, el oro es de los metales más resilientes, más dúctiles, es decir, se transforma. La resiliencia nos ayuda, es la capacidad que tenemos, no que vamos a tener, porque yo no creo que la resiliencia sea nueva en nuestra vida, si no, no estaríamos vivos. La buena noticia es que siempre hemos sido resilientes, porque es lo que más nos ha ayudado a sobrevivir en la vida. Y para los logros que hemos tenido, a pesar de lo que no nos ha gustado y de lo que no nos ha salido bien, hemos logrado muchas cosas. Luego entonces ya somos resilientes, que no lo sabíamos y que no hayamos volteado a ver nuestra capacidad de transformarnos, de abrirnos al cambio y de asumir los costos, porque eso es lo que se necesita para ser resiliente. Es decir, si a mí el cambio me está diciendo, ¿sabes qué, Margarita? ¿Cómo ves? No hay clases en salón. Tu clase va a ser virtual. No, pero es que yo no sé, pero es que mejor ya no doy la materia, muchas gracias, yo me despido y no, dices tú, no estoy siendo resiliente, porque no voy a cambiar yo en esencia, sino la forma. Necesito utilizar la creatividad para poder conectarme a través de una máquina con mis alumnos y transmitirles la certeza de que el módulo que doy, la materia que doy, es importante y puede ser muy útil en sus vidas y en su vida profesional, porque pues si no nadie te escucha, le apagan y se van. ¿Me explicó? Esto es muy importante. Sí. La forma de responder a las exigencias del contexto, a las propuestas del contexto, es lo que te va a conectar con la vida y con la mejora. Fíjate qué oportuno, casi, Magali te leyó el pensamiento porque está haciendo una pregunta. Ajá. Magali Enciso, gracias por tu pregunta. Es muy clara, no te preocupes, se entiende. Justamente dice, una estrategia, Margarita, pide una sugerencia de una estrategia para aceptar que tenemos que hacer un cambio en algo que sabemos que tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque lo identificamos perfectamente, porque hemos vivido eso tanto que decimos, o sea, ya sé que necesito cambiar esto, ¿no? Sin embargo, cuesta tanto trabajo deshacerse de él o moverse. Y justo es la resiliencia, ¿no? Exacto, exacto. Pero una estrategia práctica. ¿No? Digo, ojo, No son aquí recetas de cocina, pues. exactamente, no es una receta de cocina y no es que lo que tú digas sea la respuesta y la solución al cambio que está esperando Mayra y cualquier otra persona que nos esté escuchando, ¿no? Sino hagámoslo en una manera general, ¿no? Así es, así es. Mira, la estrategia que yo siempre les digo es, lo que sabes ya lo sabes y no lo descalifiques, ¿sale? Haz una sumatoria de todas las experiencias que te han servido para vivir hasta hoy. ¿Sí? Y dos, confía en ellas para que no sientas que vas a empezar de cero, porque eso sería mentira. Eso sí es mentira. Puede que se acerque a ti una experiencia como yo, que no sabía dar clases de manera virtual. Pues en mi vida había dado una clase virtual, no tenía ni idea.
pero yo confiaba en que tengo 40 años dando clases. ¿Me explicó? Es decir, no soy nueva en este asunto, en charlar con los chicos, en tener grupos chicos, grandes, de distintas edades. A mí me encantan los grupos como psicólogo social, que somos expertos en grupos. A mí me encantan los grupos, porque los grupos son enriquecedores, son resilientes. En el grupo encuentras de repente la pregunta que no te habías podido contestar, porque alguien te va a transmitir su experiencia y dices, exactamente eso. Entonces a esta chica que nos está llamando, la estrategia yo la daría muy clara en 2 puntos. Primero, reconoce todos tus éxitos, todas tus capacidades, lo que sí tienes, ¿sí? Y confía en que lo que vas a aprender, aunque te cueste trabajo, lo vas a lograr. Más tarde o más temprano, como los que hemos llevado inglés por 10 años, ¿no? Y que decimos, perdón, me atrevería a hablar así como estamos hablando ahorita con todas de hablar en inglés, dices tú, Margarita, ¿cuántos cursos has tomado? O sea, eh, eh, no te sale nada, es que no has valorado lo que has aprendido de inglés porque te colocas es que yo no sé hablar inglés. Si te fijas cómo es cuestión a veces de postura la resiliencia, no te coloques en tus carencias, compañera. Colócate en tus recursos, en tus logros. Te agradece Mayra, Magali, perdón, dice Ajá, muchas gracias, entendido. Sí. ajá, Oye, y excelente. a eso me haces a mí, estás estimulando mucho mi mente, ¿eh? En este momento se me ocurre preguntarte algo, o sea, fíjate cómo es eh, a veces, cómo identificar o qué hacer cuando identificamos que cuando el contexto no es compatible con la vida. Ajá, Es decir, hay ocasiones en las cuales tomamos conciencia y una persona que toma conciencia de que su contexto no es compatible con la vida ya es súper importante porque si no lo hace consciente no lo puede cambiar, ¿no? sí, Sin embargo, cuando ese contexto eh, eh, nos excede, no nos rebasa o es avasallador, ¿no? ¿Qué hacer? O cómo podríamos hacer, la respuesta inmediata que se me ocurre a mí es, pues muévete. O sea, ¿quién te tiene ahí? Move it, ¿sí? exacto, exacto. Salte de ahí, ¿no? Sí, primero haz un ejercicio de separación entre mi contexto personal y el contexto externo. Es decir, las preguntas existenciales es ¿quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Y qué del contexto que estoy viviendo me ayuda o me estorba. Porque no hay que olvidar que nosotros influimos en el contexto. Si no, nosotros no podríamos hacer el intercambio co-creacional en los procesos de terapia, Edgar. Es decir, este diálogo interno del cliente, del paciente, luego con el diálogo con nosotros, porque la terapia no es más que eso, un diálogo de lo que pensamos, de lo que se nos ocurre, ¿no? Los viejos modelos de que hay un solo estilo de trabajar el acompañamiento terapéutico, pues ya quedó atrás. Ahorita lo que se hacen son diálogos de vida, con respeto, con buena voluntad, para despertar la creatividad, que es lo que tú decías. Este diálogo que estamos teniendo con el grupo, seguramente no nomás a ti, no nomás a mí se nos están viniendo ideas, porque las preguntas también nos ayudan, los comentarios también nos ayudan, las manitas con el dedito nos dicen, mira, hay personas que les sirvió, que les gustó, que lo aprobó. Entonces, cuando hay un contexto externo a mí que no favorece mi proyecto, ¿sí? Que no me abona, ¿no? Tendría que valorar si realmente me queda muy claro
pues, qué es lo que yo pretendo y cómo me puedo mover en un contexto así para hacer las modificaciones a través de mi aportación, ¿sí? Estoy pensando en el contexto de la familia cuando ya nos queda como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es decir, ya no cabemos en el cuarto donde está encerrada la familia. ¿Sí me explico? Y dices tú, no, pero yo me quiero ir de aquí. O sea, ya no me acomodan los comentarios de mi papá, ya no me acomodan la actitud de mi mamá, mis hermanos me tienen harta, ¿no? Bueno, pues es el momento de buscar tu propio espacio con los costos que vas a tener que Asumir. asumir, porque si quieres un espacio individual, pues sí, tienes que diseñar una estrategia. Y muchas veces nosotros acompañamos mucho en la individuación a los adultos jóvenes, Edgar. Sí. Es decir, si tu familia no te acomoda, si el contexto inmediato en el que vives ya te queda chico, pues empieza a diseñar tú qué quieres hacer con tu vida y dónde lo podrías hacer mejor. Co-crea Crea, nuevas realidades. crea. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que nos debemos es el derecho de no coincidir con el contexto, ¿sí? Para modificar nuestro propio contexto personal. Sí, completamente, completamente. Y bueno, Margarita, pues antes de concluir esta transmisión, como ya nos decía por ahí alguien, ojalá que duraran más, híjole, es que nos podemos quedar toda la noche, pero bueno, sabemos también que es importante, y gracias por el tiempo que nos dan, gracias de verdad. Así es. Mientras trabajas acá en tu cabeza algún mensaje de conclusión, de cierre, quisiera decirles a los que nos escuchan en vivo y a los que nos van a escuchar después en una Ajá, retransmisión, porfa. ¿sí? Ujú. Que queremos llegar a más personas, queremos que estos espacios lleguen a más personas y hay tres maneras en las cuales nos pueden ayudar a esto. La primera es darle me gusta a este video, la segunda es darle me gusta a la página de Conexiones Relacionales y la tercera es que lo compartan, que lo compartan. Esto es gratuito, gratuito lo compartimos, gratuito lo donamos, ¿no? Y el conocimiento que no se comparte se pierde, ¿no? Y entonces ayúdenos a llegar a muchas personas que esto no conozca fronteras, como no lo está haciendo desde su origen. Ayúdenos a conectar, a hacer relaciones con otras personas y crear nuevas realidades. Pues bueno, paréntesis cerrado, comercial cerrado. Gracias, Margarita. A manera de conclusión de esta charla, el contexto social como elemento para el cambio, ¿qué nos dirías? Pues es una invitación. El contexto es la gran invitación permanente porque nos manda mensajes y nosotros generamos sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el contexto nos está diciendo no salgas de casa, no visites, ¿no? Y a mucha gente, pues, que somos vaguillas, pues, nos tiene incómodas. Yo estoy cansadita y estoy enfadadita, enfadadota, porque yo me gusta mucho ir a los lugares y ver gente en sus espacios, ¿no? Pero es una invitación que me está dando el contexto y tengo que estar conmigo como un ejercicio de contención de mi ansiedad. Y dos, necesitaba disfrutarme más, fíjate, eso es lo que yo saco de conclusión de lo que yo he aprendido, de cómo me he modificado en esta pandemia, en esta gran, que ya no es cuarentena, va a ser ochentena, no sé cómo le vayamos a llamar, Centenar o no ¿verdad? sé qué va No a ser. tenemos la menor idea, pero yo les haría una invitación a, a reflexionar en esta frase que les quiero dejar, ¿no? Tenemos el derecho de ser diferentes y la oportunidad de ser mejores, independientemente de lo que pase en el contexto. Así sea.
Así sea. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Sí? Tenemos el derecho de ser diferentes y de mejorarnos a nosotros mismos, independientemente de lo que nos ofrezca el contexto. Más bien vamos a hacer una selección de lo que nos ofrece, por eso participo mi experiencia, ¿no? Porque digo yo, pues, ¿qué hago? Ya barrí, ya limpié, ahora qué, pues ahora disfrútate, Margarita. Siéntete, disfrútate, estate contigo. Invítate un café, échate una copita Exacto. contigo. Porque en esta época eh, 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 hacemos una línea de fuga permanente, ¿no? Nos distraemos en los medios electrónicos, nos distraemos en las actividades, pero como dicen mis pacientes, es que yo nunca me he visto, maestra, en el espejo. Veo si ando greñuda o si se me ve bien el vestido, pero de mirada a mirada, maestra, esta es una tarea que se me hace muy difícil. Le digo, regálate un minuto, salúdate, mírate, siéntete. Y eso no lo tenemos muy aprendido, ¿verdad? Sonaste la canción de Timbiri, mírame, siénteme. Exactamente. Los de mi edad, eso, un dedito por ahí me Uh-huh. gusta. Porque esto es lo que nos está ayudando a recuperarnos en el bienestar. Fíjate bien, qué importante. A mí me ha ayudado mucho a recuperarme en el bienestar, en el estar bien conmigo. Y yo no te digo que me ha ido Completamente. de perlas en lo económico y no te digo que ha sido cómodo para mí el quedarme en casa, ¿no? El no visitar a la gente que amo, el que no me visite la gente que amo, no ha sido nada cómodo. Pero si es necesario, pues es mejor que lo asuma y lo asuma con toda conciencia, haciendo la lectura de qué tiene que ver conmigo esto que está sucediendo, a qué me invita y yo cómo lo voy a tomar, qué voy a hacer conmigo. Híjole, creo que nos dejaste tarea para la existencia. Margarita, gracias, gracias infinitas por este espacio de compartir. Gracias. Dime, platícame, ¿a qué correo te pueden contactar nuestros participantes? Si tienen alguna duda o algún Sí, cómo comentario no, que con mucho hacerte. gusto. Mira, mi correo es tizatense con T de Tito, Ajá, T-I-Z-A-T-E-N-S-E. ajá, S, NSE. Tizatense, tizatense. de Tizapán, Exactamente, de Tizapán el Alto, de Jalisco, Tizapán el seguro. Alto. Claro. Saludos también a Arroba Yahoo, Teocuitatlán. arroba Arroba Yahoo. yahoo.com.mx. Con muchísimo gusto, me Punto daría un gusto com. enorme recibir información de quien necesite llamarme o platicarme o contactarme. Pues muchas gracias, gracias a todos también los que se conectaron. Permíteme platicarles, Margarita, que el siguiente miércoles de Café Relacional vamos a tener de invitada ¡Ay, a de lujo! Alma Berrones, No, no, ¿sí? no, una Desde tipaza. Tampico, desde Así es. Tampico. Estará con nosotros y el tema es empatizando con mi pareja a través de las diferencias de género, una perspectiva neuropsicológica. Súper interesante. Los esperamos entonces el próximo 12 de agosto en nuestro miércoles de café relacional, ¿sí? A las 20 horas, hora del centro de México. Y ahí les ponemos también para aquellos que nos ven desde diferentes, desde otros países hermanos, un abrazo para todos. Parabéns a nuestros hermanos brasileiros, ¿no? Que nos están escuchando también. Pues bueno, y a todos los demás, gracias, gracias. Y pues déjenme decirles que Ricardo el día de hoy no se pudo conectar porque tuvo una emergencia en su casa, entonces está bien, pero les manda muchos saludos. Él quería estar en este momento compartiendo contigo, Margarita, ¿no? Sí, yo Y, sé, yo y sé. pues bueno, en esta ocasión me tocó también estar. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme hasta donde estén, ¿verdad?
Un Un abrazote. abrazo de corazón. Muchas gracias. Saludos. Regálenos el me gusta y compartan. Los esperamos el próximo miércoles. Bye. Adiós.